mensaje esta mañana es cruzar al Jordán. Cruzar al Jordán, y es lo que vemos aquí en este capítulo. Todo este capítulo de Josué, capítulo 3, trata con el cruzar del río Jordán, que fue un evento muy importante en la vida de los israelitas, porque para poder llegar a la tierra prometida tuvieron que cruzar este río. Y vamos a ver cómo hicieron este día en Josué capítulo 3. Entonces vamos a comenzar la lectura con el versículo 1. Y la palabra de Dios nos dice que Josué se levantó de mañana, y él a todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: toma el arca del pacto y pasa delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escucha las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros el cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y el jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Aram, que está al lado de Sartán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este texto tan maravilloso, Señor, y para ver tu mano de poder, Señor, en llevar a tu gente a la tierra prometida. Y gracias, Señor, por las acciones que nosotros podemos sacar de este pasaje. Vamos a ver aplicaciones para nosotros, Señor, de este texto para nosotros, cosas que podemos conectar con nuestras vidas. Y gracias por la palabra de Dios. Te pido por aquellos que están enfermos, que están trabajando, que no puedan alcanzar, Señor, que te pido fortaleza y gracia en sus vidas hoy.
Te pido que nos ayudes aquí esta mañana, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra como es la palabra de Dios. Y te pido que me ayudes a mí de predicar tu palabra, Señor, con fidelidad y con claridad. Te pido todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues los 2 espías, como vimos la semana pasada, los 2 espías habían regresado de Jericó, habiendo seguido los órdenes de Josué para investigar la tierra y la ciudad. Y como vimos la semana pasada, habían escapado sus perseguidores con la ayuda de Rahab, y ahora dan su reporte a Josué. Con corazones emocionados dijeron las palabras de Josué 2:24, que ya era tiempo para entrar en la tierra, ¿verdad? Y esto fue las noticias por cual Josué esperaba. De inmediato, él envió a mensajeros por todo el campamento de Israel, anunciando que la próxima mañana empacarían sus cosas. Por fin llegarían al punto de entrada a la tierra prometida, como dice el versículo 1. Y después, el viaje, cuando pensamos este viaje, el viaje de Sittim a la orilla del Jordán, es uno que es fácil. Solo algunas millas sobre terreno andado para marchar. Y así que podemos suponer que los israelitas se habían colocado rápidamente, y sin duda supongamos que hubo mucha emoción ese día entre la gente, que decía: este es el día por fin. Hemos llegado a la orilla de un sueño, ¿verdad? Después de tantos años en el desierto, tantos años dando vuelta, esperando este día ya ha llegado en la vida de Josué y su gente. Pero cuando se acercaron al río que los separaba de su tierra prometida, anhelada, lo que vieron en la luz del día era ambos confundido y quizás temeroso. Cuando hablamos del río Jordán, el Jordán no era fácil para cruzar. Versículo 15 nos dice que el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Entonces hay tiempos durante el año cuando el río del Jordán está muy alto, hasta que desborda las orillas, porque de las lluvias que caen durante ese tiempo de la siega. Y el Jordán en este momento de capítulo 3 era un río torrentoso, como puedes ver. Las corrientes, dicen, podían correr hasta 40 millas por hora en ese río, cuando andaba así en el tiempo de la siega. Además de eso, la llanura que rodeaba este río estuvo lleno de maleza enredada y espesura. Jeremías 12:5 también habla que la parte que rodea ese río era muy difícil para manejar y navegar, y además de abajo del río también, lleno de sotobosque. Entonces no era un río muy fácil para cruzar, era muy peligroso en este tiempo definitivamente. Entonces aquí tenemos otra foto del río detrás de mí, como puedes ver cómo se ve. No era un río tranquilo, apacible. En este tiempo era un río muy torrentoso y muy temeroso y muy fuerte. Entonces el escenario aquí es que el Jordán ha desbordado sus orillas, creando una distancia de aproximadamente 1 milla de un lado al otro, con una profundidad de 3 a 12 pies. Dependiendo en dónde andabas en el río. Y corriendo sobre un sotobosque que hizo cruzarlo una mera imposibilidad. Y por lo menos muy peligroso. Y la Biblia dice que los israelitas pasaron los próximos 3 días allí al lado
de este río torrentoso, mirándolo y escuchándolo. 3 días. Yo creo que es muy probable, con la espera de las horas sobre esos 3 días, el ánimo empezó a bajar un poco. Tal vez dudas y temor empezaron a amanecer en la mente de la gente. Quizás decían, quizás los fuertes de entre nosotros pueden aguantar esta corriente, pero ¿cómo podemos cruzar con infantes, bebés, con los enfermos y los débiles y los grandes de edad, sin mencionar todos nuestros animales, rebaños de animales, posesiones materiales y carretas? Espero que podamos nosotros relacionar con las emociones y pensamientos de los israelitas, que lo más que miraban a este río y pensaban en él y escuchaban el ruido de la corriente por la mañana y por la noche, se pusieron a pensar, ¿cómo vamos a cruzar todos ese río? Con todo lo que tenemos. Esto es el obstáculo entre nosotros y la tierra prometida. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Verdad? No había otro modo de entrar a la tierra prometida. Tenían que cruzar ese río. Entonces, cuando pensamos del Jordán, ¿verdad? Yo voy a usar el Jordán este día como un símbolo espiritual para nosotros creyentes en este día. Todos nosotros afrontamos, podemos decir, Jordanes personales que aparecen y sienten tan permanentes y poderosos que ni siquiera tratamos de cruzar. El Jordán apareció como un obstáculo muy grande ese día en los ojos de Josué y en los ojos de los israelitas. Y también nosotros en nuestras vidas afrontamos quizás no un río, pero el símbolo de obstáculos y barreras y pruebas que muchas veces se ven tan permanentes y poderosos que ni siquiera tratamos de cruzar. Decimos, ¿qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Porque no se puede hacer. A veces nuestras vidas sienten atascados en el lado equivocado de las promesas de Dios y anhelamos esa vida abundante que vemos en la palabra de Dios, pero no podemos salir del desierto. A veces nos sentimos estancados por las promesas de grandes cosas con Dios, pero bloqueados por un tipo de carrera o barrera. Pero como vamos a ver en este capítulo esta mañana, Dios puede cambiar una barrera a una carrera. Dios es el Dios que puede cambiar una barrera a una carrera bien. Y la pregunta sobre la gente de Israel este día y para nosotros este día es, ¿andaremos por vista o por la fe? ¿Verdaderamente creemos que Dios puede hacer lo imposible? ¿Creen ustedes que Dios puede hacer lo imposible hoy? En tu vida, en la vida de otras personas, en nuestra iglesia. Entonces, Josué 3, este capítulo, nos dice algo que se repite por toda la Biblia. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Dios estuvo listo para revelar los pasos que tienen que ser tomados en cada vida, en cada iglesia, si vamos a mover de atrapados a agradecidos, de encerrados en el pasado a maravillados con el futuro con Dios y de Dios. Entonces, las experiencias y decisiones reportadas en este capítulo 3 de Josué fueron avances grandes para la gente de Israel. Una nueva generación, de hecho, aprendió que la victoria dependía totalmente en él. Una generación que no había experimentado la libertad de Egipto.
una nueva generación que solo conocía el desierto y las promesas de Dios. Y como nosotros mismos como creyentes y como gente de Dios consideramos el futuro y los obstáculos que nos impiden a nosotros en nuestra vida, puede parecer que afrontamos nosotros lo imposible. Puede ser que tú estás afrontando lo imposible en tu vida. Pero estas cosas no son nada para Dios. No son nada. Él sabe cómo movernos de atascado a triunfantes. Y notemos cómo esta mañana. Primeramente, punto A, tenemos que seguir los movimientos de Dios. Tenemos que seguir los movimientos de Dios. Después de 3 días, dice el versículo 3, los líderes pasaron por el campamento y mandaron a la gente. El versículo 3 dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Eso fue el mandamiento, el primer mandamiento de ese día. El primer paso, podemos decir, el primer movimiento de Dios fue en eso. ¿Y qué significaba este mandamiento para los israelitas? ¿Y por qué importaría tanto que el arca de Dios fuera primero? Bueno, para entender mejor, tenemos que mirar adentro del arca. Y tenemos que pasar aquí rapidito. No voy a tener mucho tiempo con esto porque hay mucho que se podría decir del arca de Dios, pero aquí lo llama el arca del pacto. Hay mucha historia con el arca antes de este libro. Entonces, puedes leer los libros antes para ver todo lo que tuvo que ver con el arca, pero tenemos para entender mejor el significado para los israelitas y por qué es que Dios mandó que el arca fuera primero. Tenemos que mirar adentro del arca. Y las tablas sobre cual Dios mismo escribió los 10 mandamientos, como puedes ver detrás de mí, estuvieron adentro de este arca. Los 10 mandamientos, una señal a todo Israel del deseo de Dios, porque una relación con ellos. Los 10 mandamientos fue el significado su relación con Dios. Adentro también había una vasija de maná, que se ve en Éxodo 16, un recordatorio de la provisión generosa de Dios durante los 40 años previos en el desierto, cuando había días de no había nada de comer. Y Dios proveó por ellos maná del cielo. Y dentro de esa arca guardaron una vasija de esa maná. Otro artículo notable incluido en el arca fue la vara de Aarón. Una vara que milagrosamente crecía hojas y almendras para validar el poder de Dios, para usar cualquier cosa para cumplir su voluntad. Mucho significado. Entonces, dentro del arca había 3 recordatorios históricos, 3 testigos del amor, la voluntad y la provisión de Dios. El arca, de hecho, era un monumento a la fidelidad de Dios. Pero era más que eso. Era más que solo un monumento con algunos artículos ancianos. Porque encima del arca, como puedes ver, hubo una placa de oro llamado el propiciatorio, sobre cual 2 figuras de querubines, tipos de ángeles, estuvieron colocados. Salmo 80, versículo 1 y Salmo 99, versículo 1, describen a Dios como sentado sobre los querubines del arca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la mera presencia de Dios que moraba entre los querubines en el propiciatorio de la tapa del arca sobre la placa de oro. La presencia de Dios. El arca representaba para la gente de Israel la mera presencia de Dios entre ellos. Eso fue el significado.
Entonces su presencia reconocida aquí sobre el propiciatorio dio significado presente a los israelitas aquí, a las orillas del Jordán, a hechos pasados de su poder, con los 10 mandamientos, la vasija de maná y la vara de Aarón. Podemos decir que el arca era el equivalente a, como dice la palabra de Dios más luego, Immanuel, Dios con nosotros, porque de verdad Dios estuvo con su gente y el arca era el símbolo de la mera presencia de Dios para ellos. Entonces, cuando el arca estuvo enfrente dirigiendo el camino, significaba que Dios mismo estuvo enfrente. No solo una caja tapado con oro. Dios mismo estuvo dirigiendo el camino para la gente de Israel. Entonces, esto significó que fue Dios que iba a tomar los primeros pasos adentro de Canaán. Iba a ser Dios que iba a tomar esos primeros pasos en el río de Jordán. Los israelitas solo tuvieron la responsabilidad de seguir su presencia y ir en pos de ella, porque su Dios iba adelante. Él iba a cruzar el Jordán con ellos, adelante. Y él iba a tener el primer paso dentro de esa tierra prometida para su gente. Versículo 4 nos da el proceso por cual tuvieron que hacerlo. El versículo 4 nos dice que a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Él lo dice muy claro. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, hablando del arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Muy raro que Dios ahora da este mandamiento, que no se acercaran a su mera presencia aquí, en este momento de grandeza, este momento de verdad, este momento esperado. Bueno, Dios estuvo muy claro en cuanto a la distancia que se tuvo que mantener del arca y sus razones también muy claras. Dios quería que todo Israel viera el camino que Dios quería que siguiera. Y era una razón muy práctica, muy fácil, que Dios no quería la gente tan cerca del arca que no iba a ver poder el camino. Y Dios quiso que todo Israel viera este camino que Dios quería que siguiera. Entonces, tenemos el escenario. Todo Israel está congregado en el lado del río de Jordán. El arca está colocado 1000 yardas de ellos. Eso es la idea de 2000 codos, es 1000 yardas en distancia. Y con esa distancia todo Israel sería capaz de verla. No iba a haber la oportunidad para una multitud de bloquear la vista del arca de los que estaban atrás. Entonces Dios tuvo una razón práctica para poner su distancia entre ellos. Y además de ellos, Él quería mostrarles que yo voy a dirigir el camino para que ustedes vean las maravillas que voy a hacer, que no pierdan la vista. Eso fue su razón. Entonces los sacerdotes lo llevarían en sus hombros en camino al río y todos entenderían el significado. Dios intentó que Israel se enfocara en Él, en su presencia, y lo siguiera cruzando el río Jordán. Dios no quería que se enfocaran en las orillas, Dios no quería que se enfocaran en las corrientes, Dios no quería que se enfocaran en la profundidad ni el peligro a sus vidas. El único enfoque que Dios quería de ellos fue su vista en el arca, en su mera presencia y listos para servir. Y todo solo fue posible si se enfocaran en Él y lo siguieran. Aplicación para nosotros. Bueno, siglos después, el arca de Dios vendría entre la humanidad. Immanuel,
Dios con nosotros. Entonces, cuando pensamos del arca, el arca tuvo los 10 mandamientos. Jesucristo cumplió la ley, cumplió los 10 mandamientos perfectamente, dice Mateo 5:17. Y el arca reservaba, como vimos, la maná por cual Dios alimentó a su gente en el desierto. Cristo dijo que Él es el pan de la vida en Juan capítulo 6. El arca era un símbolo del poder de Dios para crear vida de la muerte. Jesucristo es vivo de los muertos y sentado a la diestra del Padre hoy en este momento. Entonces, eso es porque Hebreos 12:2 nos llama a poner nuestros ojos en Jesucristo, consumador de la fe, nuestro autor de la fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, así como aquí en este capítulo, en este día con Josué y todos tuvieron que poner sus ojos en el arca, en Dios con ellos, Dios con nosotros, en la mera presencia de Jehová, para poder cruzar. Hebreos nos llama a nosotros que poner los ojos en Jesucristo, Dios con nosotros. ¿Verdad? El mensaje es lo mismo. Cristo quiere que nosotros nos enfoquemos la vista en Él y lo seguimos. Y todos nosotros estamos entrando continuamente en el futuro, así como los israelitas. Ellos estuvieron listos para entrar en su futuro y nosotros también entrando continuamente en un futuro momento por momento. Y como miramos adelante a los obstáculos, sería muy fácil para pensar que estamos encerrados en un desierto afuera y lejos de la abundancia de nuestro Dios. Y como consideramos un cambio para el mejor, muchos se darán por vencidos en la vida cristiana. Y a veces hacemos esto en el cuerpo de Cristo también en la iglesia. El camino no se ve muy claro. No sabemos qué hay debajo de la corriente de nuestro Jordán. No sabemos la profundidad. No sabemos la distancia de este lado al otro. Hemos examinado, hemos evaluado la grandeza de los planes que creemos que han venido de Dios y concluimos que no puede ser, no hay cruzada. Hay demasiados obstáculos. Hay demasiadas barreras entre aquí y allá. ¿Cómo se puede, Dios? Entonces, ¿qué hacemos cuando afrontamos lo imposible? Hacemos lo que hizo Pedro cuando caminó en el agua. Fijamos nuestros ojos en Jesucristo. ¿Verdad? Pero en ese texto, en Mateo 14, dice aquí que Pedro, al ver el fuerte viento, eso me dice que Pedro vino el momento cuando Pedro escuchó un ruido, algo le distrayó y quitó su vista por un momento de su Señor. Pero al ver el fuerte viento, el minuto que Pedro quitó su vista de Cristo, se acordó que humanos no pueden caminar en el agua. Y como dice aquí en ese texto, Mateo 14, comenzó a hundirse. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en ese momento que él quitó la vista, su enfoque afuera de Cristo y se puso a ver las olas y la corriente y el viento y la lluvia. Se puso a pensar en lo que es imposible para humanos hacer. Y se olvidó en ese momento que para Dios nada es imposible. Y comenzó a hundirse en ese mar ese día.
Entonces, nosotros, número 2, tenemos que enfocarnos, hermanos, y seguir los movimientos de nuestro Señor para que a donde quiera que Él nos guíe, seguiremos. Si sea el desierto, seguiremos. Si sea el Jordán, seguiremos. Si sea la tierra prometida, seguiremos. Si sea pruebas y dificultades, seguiremos. Eso fue el primer paso. Tuvieron que enfocar su vista en el arca, mantener esa distancia para que todos tuvieran la misma vista de Dios y estar listos para seguir. Y ver los movimientos de Dios adelante. Pero también tuvieron que santificarse. Punto B. Tuvieron que santificarse. Versículo 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Por qué es que Josué no solo dijo, mira, prepárense porque Dios va a hacer maravillosas cosas grandes en tu vista? ¿Por qué dijo él, santificaos y después? ¿O por qué? Hay una conexión. Y como hemos visto muchas veces, hemos dicho, la palabra hebrea para santificar significa prepararse, dedicarse, ser santo, ser separado o estar puesto aparte. Hemos hablado de santificar. Esa es la idea de santificarse, ¿verdad? De poner algo aparte, de dedicarse a algo. Y Dios estaba diciendo a su gente aquí que si iban a poder cruzar lo imposible, hacer lo imposible, tomar parte con Él en lo posible para agarrar la tierra prometida y seguir la voluntad del Señor, tuvieron que estar puesto aparte a Él. Tuvieron que estar puesto aparte. Tuvieron que ser santos. Y esto requirió básicamente dos cosas. Primeramente, arrepentimiento personal de cada pecado conocido. Una de las razones principales porque Israel encontró su camino bloqueado muchas veces adelante en la tierra prometida, y una de las razones que nosotros encontramos a menudo nuestro camino bloqueado es porque de pecado. Isaías dijo en Isaías 59, 1-2, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es el efecto del pecado sobre la congregación de la gente de Dios? Bueno, Dios nos va a mostrar más luego en capítulo 7 de Josué, y solo voy a dar una prevista. Fue un tiempo después, cuando habían entrado en Canaán, cuando un hombre llamado Acán pecó contra el mandamiento del Señor. Uno afuera de cientos de miles de hombres desobedeció la instrucción clara del Señor en un momento crucial para la gente de Israel. Y el pecado de Acán trajo miseria y derrotó ese día sobre la nación entera, hasta que Josué mismo estuvo confundido, no sabía qué hacer. Y muchos de sus compatriotas murieron en lo que debiera sido una victoria más fácil. Josué 7 va a contar de eso. Entonces, en la noche antes de uno de los grandes días en su historia, Israel fue mandado a asegurarse que estuvieron bien con Dios, a examinar sus vidas, confesar y arrepentirse de pecado y entregarse completamente al Señor. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, pero Jehová quiere que ustedes estén bien con Él. Confesar pecado conocido, hacer las cosas bien con Dios, antes de hacer lo imposible. Porque aparte de eso no se puede hacer. Entonces, además de arrepentirse de pecado conocido, número 2, ponerse en alerta espiritual para ver la obra de Dios. Entonces, la razón por santificarse no solamente era
la posibilidad de pecado no confesado entre miles de personas, ¿verdad? Estoy seguro que había muchas personas que se tuvieron que arrepentirse ese día al lado de la orilla del Jordán, arrodillarse y confesar su pecado antes de Dios, hacer cosas bien. Pero además de eso, santificación en el Antiguo Testamento también implicaba cosas como lavarse la ropa, abstener de relaciones sexuales con su cónyuge, cambiar el horario del trabajo y otras cosas comunes que no fueron pecaminosos. Y ellos a propósito interrumpieron funciones normales de la vida, buenas y normales, por el mandamiento de Dios para el propósito de ponerse en alerta espiritual. Entonces, santificación a veces implicaba de dejar las cosas comunes del día para levantar el nivel de alerta espiritual en tu vida. Eso también implica la santificación. Y Dios aquí estuvo listo para hacer maravillas, dice aquí entre ellos. Dios no quiso que lo perdieran por estar ocupados con pecado o otras cosas que podrían hacer en otro tiempo, cuidando por el rebaño, contando la gente, contando los materiales, posesiones, ¿verdad? Alimentando a los niños. Dios no quería que nadie perdiera. Y Dios dijo, mira, ok, si estás bien conmigo, que asegúrate que pones todo al lado. Cada preocupación, cada necesidad terrenal, pon todo al lado. Porque no quiero que pierdas lo que voy a hacer. Prácticamente la santificación significa, podemos decirlo así, yo voy a poner al lado, aparte de confesar el pecado, ¿verdad? Yo voy a poner al lado lo típico y poner mi espíritu alerta y pendiente, listo y preparado para ver dónde Dios está obrando alrededor de mí, para que yo pueda tener parte y participar. Esa es la otra parte de la santificación. No solo confesar pecado, pero solo mantener una alerta espiritual, estar pendiente, listo y preparado para tener parte y participar en la obra de Dios. Entonces, para poder cruzar lo imposible, tenemos que fijar nuestra vista en Dios, en Jesucristo, nuestro consumador, sentir y darse cuenta que sus movimientos que están pasando y seguirlo. Y número 2, como vimos, santificarse o ponerse aparte del pecado a Él, estar en alerta espiritualmente, siempre por la mano del Señor alrededor de nosotros, y Dios siempre está orando alrededor de nosotros. Dios siempre está obrando en tu vida. Dios siempre está obrando en mi vida. El problema es que tú y yo estamos tan ocupados con tantas cosas que muchas veces perdemos la mano del Señor en nuestras propias vidas, alrededor de nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Y Dios dice, santificaos, para que vean las maravillas que estoy haciendo alrededor de ti. No lo pierdas. Y una vez que hemos hecho tal, nos queda una cosa más. El último punto de esta mañana. Tenemos que salir y estar quieto. Salir y estar quieto. Y vemos eso en versículos 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Era tiempo para salir. Los sacerdotes encargados con el arca y el cuidado de ella, tomaron los primeros pasos con la presencia de Dios, con Dios. Y después aquí en versículo 3, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán.
tuvieron que salir y tuvieron que parar en el río. No sabemos la profundidad. Sabemos que por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y el milagro de Dios, la voluntad de Dios, el agua no era tan profundo que se hundieron. Pero los sacerdotes no sabían. No sabían si el agua iba a venir hasta aquí, hasta el cuello. Ahí con el arca pesado en sus hombros, ¿verdad? Tuvieron que salir de los sacerdotes llevando el arca de Dios. Tuvieron que salirse las aguas profundas de Jordán y después pararse y estar quietos en ese lugar con esa corriente. No importaba si era 3 pies, estamos hablando de una corriente que corría 40 millas a hora. Con quién sabe qué debajo del sotobosque. Y el mandamiento de Dios de entrar en el agua hizo que se mojaran sus pies. Se tuvieron que mojar. Primero. Y cuando hablamos de eso, la fe nos mueve adelante en la manera de Dios. En el tiempo de Dios, y vendrá un momento cuando tendremos que actuar. Después de poner nuestros ojos en nuestro Dios, después de santificarnos, viene el momento cuando tenemos que actuar. Tenemos que mover, tenemos que tomar acción. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que salir y estar quietos. Si no, jamás cruzaremos nuestro Jordán. Jamás cruzaremos el Jordán. Entonces, las lecciones de este pasaje son tales: enfocarse y seguir al Señor es importante. Santificarse al Señor es importante. Pero nunca cruzaremos a menos que tomemos ese paso de fe. Y nuestra vista y nuestros corazones pueden estar bien, pero si no movemos nuestros pies a afrontar los obstáculos, nunca avanzaremos en la obra del Señor. Nunca participaremos en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces hay que comprometerse todo, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestras vidas, lo que Dios está haciendo. Pero notemos otra cosa aquí para terminar. Otro elemento en su confianza que es presente en fe verdadera. Después de que salieron para entrar en medio del río, versículo 8, ¿verdad? Dice que tuvieron que parar. Pararéis en el Jordán, pararéis en la corriente, pararéis en las aguas profundas. ¿Por qué? Estuvieron esperando por el poder de Dios. Ellos no iban a poder cruzar de ese lugar por ellos mismos. En toda su actividad mantuvieron su dependencia últimamente en Dios. Su pararse y estar quieto en las aguas inquietas dieron testimonio a los demás detrás de ellos, a la gente de Israel, al hecho que todo poder iba a venir de Dios. Todo poder iba a venir de Él. Y reconocieron que no era su obra, que iba a cambiar nada, era Dios y solo Dios. Entonces salieron y entraron y se pararon, quietos en aguas inquietas. Y tú y yo muchas veces tenemos que parar y estar quieto en tiempos inquietos. Pero es necesario. Es necesario. Imagínense por un momento de la escena. Al lado de las orillas del Jordán estuvieron guerreros armados con espadas y escudos, ¿verdad? Los guerreros enfrente. Al lado de ellos, hombres ancianos, junto con madres y hijos temerosos y los débiles y los enfermos. Además, rebaños de animales y posesiones materiales, y todos listos a una vez moverse cuando quiera que Dios abriera el camino. Y toda la gente tuvo sus ojos en el arca de Dios en ese momento, puesto alto en los hombros de los sacerdotes, parados en las aguas del río Jordán.
Todos estuvieron listos, santificados de corazones, alertas en espíritu, esperando y mirando por algo que solo Dios podría hacer. El paso de fe ya se había hecho. Ahora estuvieron parados, quietos, en un tiempo muy inquieto. Y de repente, versículo 16 dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, y las que se descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y con eso también versículo 17, que nos cuenta más: los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron ¿en qué? Seco, firmes en medio del Jordán, tierra firme, seco, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar a Jordán, y todo Israel pasó ¿en qué? Seco, en seco. Tan grande que este evento en la mente de Israel, que un canto fue escrito en Salmo 114. Salmo 114 es un canto dedicado a este evento. Y puedes ver eso en tu propio tiempo. Entonces, conclusión aquí, hermanos y amigos, esta mañana, nuestros corazones anhelan a ver a Dios hacer solo lo que Dios puede hacer, ¿verdad? La iglesia en el libro de Hechos cruzaron sobre situaciones imposibles repetidamente, porque tomaron los pasos sencillos que son los mismos para nosotros hoy en nuestro día. Y hermanos y amigos, un Jordán que siempre queda enfrente de nosotros. Cruzamos uno y hay otro. Cruzamos ese y amanece otro. Un Jordán queda enfrente de nosotros siempre. Los obstáculos y los desafíos de la vida son demasiado para nosotros de veces. Pero terminar, como hemos visto, tenemos que creer con todo corazón que nada es imposible. Nada es imposible para el Hijo de Dios. Porque Él sirve y Él pertenece al Dios del imposible. Él es el Dios del invisible, porque nada es tan difícil para nuestro Dios. Y por eso tenemos que enfocar nuestras almas en Cristo, primeramente en la salvación. Eres salvo. Eres salvo. ¿No quieres pertenecer a este Dios del imposible? Tu vida es imposible sin Dios. Mi vida con Dios es imposible. Pero yo tengo Dios que para Él nada es imposible. Y Él hace todo posible. Pero si estás afuera de Cristo, tu vida es imposible. Tenemos que enfocar nuestras almas en Cristo y clamar a Él primeramente en la salvación, y después seguirlo por toda la vida. Tenemos que dejar todo pecado y ponernos aparte a Él, cristiano. Y después de hacer esto, siempre tenemos que estar listos a mover cuando Él hace su obra. Y Él nos dice que es tiempo para mover, es tiempo para actuar, es tiempo para salir, es tiempo para estar aquí. Siempre pendiente de que si algo permaneciere, será porque es del Señor. Entonces, cruzar el Jordán. ¿Qué es el Jordán que está enfrente de ti este día? Puede ser la salvación, puede ser una vida sin Cristo, y tu pecado, ¿verdad? Y tu culpabilidad. O para ti, cristiano, solo puede ser la dificultad de la vida diaria, pruebas físicas, pruebas emocionales, pruebas en tu familia, pruebas en tu matrimonio, lo que sea. Jordanes están enfrente de nosotros, pero tenemos el Dios del imposible, porque Él hace todo posible. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Dios por la palabra de Dios esta mañana, y gracias Señor por lo que hemos visto en este texto. Señor, ayúdanos esta mañana de pensar sobre lo que hemos visto en este capítulo y las aplicaciones.
predicaciones para nosotros como tus hijos, Señor, o personas que han escuchado esta mañana, Señor. Oh, yo te pido, Señor, si hay personas aquí que no conocen a este Dios todopoderoso, que no conocen a Cristo, que nunca han puesto sus ojos en Él y nunca han clamado sus voces a Él para la salvación, oh Señor, que no tarden más. Si tú necesitas ser salvo, por favor, no tardes. No tardes después de escuchar esta predicación. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida para empezar a salvar tu alma y transformarte y hacerte su hijo. Oh, no tardes. Ven a hablarme a mí y habla con alguien y a ver cómo puedes ser salvo. Cristiano, ¿qué es el Jordán enfrente de ti? ¿Tienes tus ojos, tu enfoque puesto en Cristo esta mañana? ¿Te has quitado el enfoque que vimos a Pedro? ¿Tienes tu enfoque en las otras cosas de esta vida, de los problemas, de las pruebas, de las distracciones, quizás otras soluciones terrenales que no pueden satisfacer? Oh, cristiano, pon tus ojos en Él. Sigue sus movimientos. Santifica tu vida, confesa pecado conocido. Pon al lado las cosas típicas y está listos, pendientes. Levanta tu alerta espiritual en tu vida. Y después estar listos para mover cuando Dios diga que es tiempo para mover. Para que puedas participar en lo que Él quiere hacer en tu vida. Para darle a Él toda la gloria. Señor, gracias. Te pedimos por los servicios que siguen aquí. En el nombre de Cristo. Amén.